Hola a todos, muy buen día. En esta sesión vamos a estudiar las transformaciones de calibración para reescribir las ecuaciones de Maxwell en términos de los potenciales. Empecemos. Hasta el momento las soluciones que encontramos para las ondas electromagnéticas considera el caso libre de fuentes, soluciones en espacio vacío. Sin embargo, ahora nos interesa encontrar ya el caso general, el caso cuando nos ubicamos ahora sí en una región que considera fuentes de cargas eléctricas, fuentes de corrientes. Entonces el problema que nos interesa resolver es, dada una distribución de carga o de corriente, distribución espacial, y que también cambia en el tiempo, ¿cómo podemos encontrar los campos eléctricos y magnéticos? Observemos que de las ecuaciones de Maxwell tenemos 6 incógnitas, 3 componentes del campo eléctrico, 3 componentes del campo magnético. Recordemos que en teoría electromagnética el tipo de problemas a solucionar siempre nos daban la densidad de carga o la densidad de corriente y nos podían encontrar los campos eléctricos. Entonces habían dos estrategias. La primera es la solución directa, o sea, dada la densidad de carga, encontramos el campo eléctrico a través de la ley de Coulomb, integrando simplemente cada contribución de diferencial de carga, integrábamos sobre la distribución de carga. Y dada una distribución, una densidad de corriente a través de Biot-Savart, de forma similar, teníamos que integrar todas las contribuciones de corriente para encontrar el campo magnético total. Esa era la forma directa de encontrar los campos electromagnéticos. Otra alternativa era a través de los potenciales. La ventaja de los potenciales es que reduce el problema de 6 incógnitas a 4 incógnitas y que además pues al menos en la parte de Biot-Savart te ahorrabas la parte aquí de el producto vectorial. Y pues bueno, para encontrar los potenciales de forma similar era integrar las contribuciones de los diferenciales de carga o las contribuciones de los diferenciales de corriente. Y después de haber encontrado los potenciales, se encuentran los campos a través de estas transformaciones. El campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial escalar y el campo magnético es igual al rotacional del potencial vectorial A. Ok, entonces en teoría electromagnética, o sea en electrostática y magnetostática, pues era común resolver este tipo de problemas. Recordemos hechos matemáticos. Sabemos que si el rotacional de un campo vectorial, en este caso F, si el rotacional es igual a 0, existe un campo escalar U, de tal forma que yo puedo escribir el campo vectorial como menos el gradiente de dicha función escalar. Aquí el signo negativo es por convención. Y segundo hecho matemático, si la divergencia del campo vectorial es igual a 0, existe un campo vectorial W en este caso, de forma tal que yo puedo escribir el campo F como el rotacional de W. Ahora, en electrodinámica resulta que el rotacional del campo eléctrico no es igual a 0 porque el campo magnético en general puede cambiar en el tiempo. Entonces por Faraday sabemos que el rotacional de E no es 0. Entonces eso significa que en electrodinámica no podemos escribir directamente el campo eléctrico como menos el gradiente de una función escalar, de un potencial eléctrico. Afortunadamente la divergencia del campo magnético sigue siendo igual a 0 y por ello podemos escribir el campo magnético como el rotacional de un potencial vectorial A. Esto se mantiene en electrodinámica. Ahora, el hecho matemático 1 pues es válido para cualquier
campo vectorial. Entonces veamos cómo podemos, digamos, darle la vuelta para poder aplicarlo. Sabemos por Faraday que el rotacional de E es igual a menos la derivada temporal del campo magnético, sustituyendo el campo magnético por el rotacional de A y pasando esto a la parte izquierda y factorizando el rotacional de el operador rotacional, vemos que nos queda el rotacional de E más la derivada temporal de A. Aquí también intercambiamos los operadores derivada con el operador nabla, digamos conmuta, entonces podemos intercambiarlos. Y vemos que ahora el rotacional de todo este combo, esta combinación, es igual a 0. Significa que toda esta combinación, que sigue siendo pues, un campo vectorial, lo puedo escribir como menos el gradiente de un campo escalar. ¿Okay? Aquí le ponemos V. Y por lo tanto, en electrodinámica, si llegamos a encontrar los potenciales escalar y vectorial, podemos encontrar los campos electromagnéticos como el caso magnético, el rotacional de A, y el campo eléctrico como menos el gradiente de un potencial escalar, o sea, el potencial eléctrico, menos la derivada temporal del campo vectorial. O sea, este campo vectorial es igual a este campo vectorial de arriba. Y así es como podemos encontrar los campos en el caso de electrodinámica si llegamos a encontrar los potenciales. Observen que se reduce al caso estático si el potencial no cambia en el tiempo, esto se elimina y regresamos al caso estático. Ahora la pregunta es cómo podemos encontrar estos potenciales. Para ello vamos a recurrir a las ecuaciones de Maxwell. La primera, ley de Gauss, la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon 0. Sustituimos el campo eléctrico en términos de los potenciales. Okay, acabamos de ver que es menos el gradiente de V menos la derivada temporal de A. Y aplicamos la divergencia. Aquí nos queda entonces el laplaciano de V. Y aquí intercambiamos la derivada temporal con el operador nabla. Y nos queda la derivada temporal de la divergencia de A. Esto es igual a ρ sobre epsilon 0. Okay, entonces ya tenemos esta ecuación. Y luego de la ecuación de Ampère-Maxwell, sustituimos el campo magnético por el rotacional de A. ¿Sí? Y sustituimos el campo eléctrico por pues el gradiente menos el gradiente de V menos la derivada temporal de A. Luego aplicamos, ya están familiarizados con esta identidad vectorial. Okay, entonces el rotacional de rotacional es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Entonces sustituimos y nos queda de esta forma. Y en la parte derecha, aquí intercambiamos el nabla por el operador derivado y nos queda el gradiente de la derivada del potencial escalar. Y aquí nos queda la segunda derivada temporal de A. Observen que en estas dos ecuaciones ya están contenidas las cuatro ecuaciones de Maxwell, porque utilizamos previamente las otras dos ecuaciones para pues poder escribir los campos en términos de los potenciales. Entonces, en conclusión, las cuatro ecuaciones de Maxwell se pueden escribir en dos ecuaciones en términos de los potenciales escalar y vectorial. O sea, aquí tenemos las cuatro ecuaciones, pero ahora en una formulación de potenciales. ¿Qué hemos logrado hasta ahorita? Hemos reducido el problema a cuatro incógnitas. Aquí tenemos el potencial escalar y las tres componentes del potencial vectorial. Sin embargo, pues vemos que no queda tan sencillo de resolver, en parte porque están acopladas. Vemos que aquí tenemos el potencial escalar y el vectorial, y en la segunda ecuación, que pues, se ve muy compleja, también tenemos ambos potenciales. Entonces la pregunta es cómo podemos simplificar estas ecuaciones. Para ello vamos a utilizar algo que se conoce como gauge freedom o
libertad de calibración o recalibración, que significa que los potenciales no son únicos. O sea, tenemos un número infinito de potenciales que nos dan el mismo campo eléctrico y el mismo campo magnético. Entonces la idea es aprovechar esta libertad de calibración para poder simplificar las ecuaciones de Maxwell anteriores. Para ello quiero que vean pues cuál es la idea detrás de esta libertad de calibración. Digamos que conocemos unos campos, unos potenciales escalar y vectorial. Aquí le pongo all, o sea, son nada más para indicar que son conocidos. Y dichos potenciales nos dan los campos eléctricos y magnéticos all. Ahora, si nosotros definimos un potencial vectorial nuevo, dado por este potencial ya conocido, más un gradiente de una función escalar f, vean lo siguiente, o sea, el campo magnético resultante debido a este nuevo potencial vectorial es igual al rotacional de este potencial nuevo. Entonces, sustituyendo esta expresión del potencial nuevo, lo sustituimos y nos queda por lo tanto el rotacional del potencial anterior más el rotacional del gradiente de esta función, ¿no? Entonces el potencial nuevo es el rotacional más el rotacional de este gradiente de la función f, y por el hecho matemático 1 sabemos que el rotacional de un gradiente es siempre igual a 0. Por lo tanto, este segundo término se nos puede eliminar y nos queda que el campo magnético nuevo es igual al rotacional de el potencial vectorial anterior. Y este rotacional de potencial anterior es el campo magnético anterior. Entonces concluimos que al hacer esta transformación, o sea, al decir que el potencial, si le agregamos el gradiente de alguna función escalar, eso no nos cambia el campo magnético. Pero, ¿qué podemos decir del campo eléctrico? O sea, ¿qué tenemos que cambiar en el potencial escalar para que el campo eléctrico no se nos altere? Entonces, el campo eléctrico viejo, el conocido, se expresa como menos el gradiente del potencial escalar menos la derivada temporal del potencial vectorial. ¿Okay? Digamos que estos son conocidos y que el campo eléctrico nuevo va a estar dado por los potenciales nuevos. Ya sabemos cómo definir cómo escribir este potencial vectorial nuevo, o sea, en términos del anterior, más el gradiente de alguna función f. Aquí lo sustituimos. Ahora la pregunta es cómo tenemos que modificar este potencial escalar nuevo. Nuestro objetivo, queremos que el campo eléctrico nuevo, o sea, que el campo eléctrico sea invariante a esta definición de los potenciales. Entonces lo que vamos a hacer es estas dos expresiones las vamos a igualar. De hecho las vamos a restar y la resta nos tiene que dar igual a 0 si queremos que esto se cumpla. Entonces vean que al restar esta expresión de arriba con esta expresión de abajo podemos factorizar el operador gradiente y nos va a quedar aquí menos el gradiente de la diferencia de los potenciales escalares. También podemos factorizar el operador derivada temporal y nos queda menos la derivada temporal de estos tres términos. Observamos que el potencial vectorial anterior se nos elimina, o sea, aparece con signo contrario, se nos elimina y la ecuación se nos reduce a como está aquí expresada, menos el gradiente de la diferencia de los potenciales vectoriales, y aquí lo que se hizo es simplemente intercambiar la derivada temporal con el operador nabla. Entonces nos queda el gradiente de la derivada temporal de la función f. Para que esto se cumpla, significa que estos tres términos, o sea, la diferencia de los potenciales escalares más la derivada temporal de f, tiene que ser igual a 0. Y despejamos para el potencial escalar nuevo y nos queda de esta manera. En conclusión, si queremos que el campo eléctrico resultante sea igual al campo eléctrico anterior,
tenemos que modificar el potencial vectorial agregándole la derivada temporal de esta función f con signo negativo. Okay, en resumen, tenemos esta libertad de calibración, ¿okay? Que podemos al potencial vectorial agregarle un gradiente y al potencial escalar le agregamos la derivada temporal de una función escalar f, y estos potenciales nos dan los mismos campos electromagnéticos. ¿Okay? Entonces aquí la idea es encontrar, idear una función f que nos simplifique las ecuaciones de Maxwell anterior. Entonces, digamos que conocemos, nuevamente conocemos unos potenciales los cuales satisfacen las ecuaciones de Maxwell, ¿okay? Escritos en términos de los potenciales. Digamos que estos potenciales satisfacen estas dos ecuaciones y que digamos que existe una función f de tal forma que el nuevo potencial vectorial, si le sacamos la divergencia, eso nos da 0. ¿Okay? O sea que la divergencia de el potencial vectorial resultante de esta función f nos da 0. Si esta función f existe y que hace que cumpla este resultado, vemos que, aquí puse las ecuaciones de Maxwell aquí en la esquina, vemos que esto se reduce, la primera ecuación se nos elimina este segundo término, y de la segunda ecuación se nos elimina este primer término. Y eso es lo que he escrito aquí. ¿Okay? Entonces la primera ecuación, ya un poco más simplificada, queda de esta forma, y la segunda ecuación, no se simplifica mucho. A este tipo de transformación se le llama la calibración de Coulomb, ¿okay? Donde la primera ecuación, de hecho, pues sí queda muy simple de resolver, y cuya solución pues ya la conocemos. Es tal cual pues integrar todas las contribuciones de la densidad de carga. ¿Okay? Esto queda pues muy similar al caso electrostático. Ahora, sin embargo, pues vemos que la segunda ecuación sigue estando acoplada, no se simplifica tanto, sigue siendo de orden 2, y pues vemos que esto no nos ayuda demasiado. Ok, aquí el objetivo es, si logramos encontrar este potencial vectorial, pues ya con ambas soluciones podemos encontrar los campos electromagnéticos. Aquí simplemente quiero comentar lo siguiente. Vean que el potencial escalar aquí depende, de la posición y depende del tiempo. Esta ecuación nos está diciendo que el potencial escalar depende de la densidad de carga volumétrica depende de la posición, o sea, de dónde se ubica la densidad de carga, pero además, que la parte extraña, depende del mismo tiempo, o sea, del mismo tiempo t. O sea, cualquier variación temporal de la densidad de carga se ve reflejada instantáneamente en el potencial escalar. Imaginen, por ejemplo, que la posición R' se ubica muy alejado de la posición R, digamos años luz de distancia. Si de repente esta densidad de carga se mueve, se altera, explota, lo que sea, desaparece, instantáneamente ese cambio se ve reflejado en el potencial escalar. ¿Okay? Y eso, digamos, físicamente no es posible que pues la información viaje tan rápido. Comentaba en la parte introductoria de radiación que cuando pues, se modifica la distribución de carga, la información de dicho cambio tiene que viajar. O sea, la radiación viaja, y aquí en este caso esta ecuación nos está diciendo que el cambio es instantáneo. Ahora, sin embargo, recordemos que los potenciales no son observables
directos. Y los observables son, bueno, de hecho son las fuerzas, pero las fuerzas son proporcionales a los campos. Entonces podemos decir que los observables son los campos electromagnéticos. Aquí lo que nos salva, por así decirlo, es el potencial vectorial, que de cierta forma, pues, al resolverlo, debe de quedar, bueno, y queda expresado de forma tal que sí tome en cuenta el tiempo de propagación de la información. ¿Okay? Y el potencial vectorial pueden ver que aparece en ambos campos, campo magnético y campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, en conclusión, pues bueno, o sea, la calibración de Coulomb es correcta, simplemente aquí pues parece, bueno, es digamos extraño, por así decirlo, que quede aquí el tiempo instantáneo. Pero bueno, esto fue nada más para mostrar que pues, existe esta calibración de Coulomb. En el caso bueno, estático pueden ver que se reduce a lo que conocemos de teoría electromagnética. Pero a partir de ahora vamos a utilizar otra calibración. Pero antes de ello, que bueno, comenté que la función f existe y quiero mostrarle aquí que realmente sí existe, ¿no? Entonces tenemos la divergencia de A. Eh, Sustituimos A por, o sea, el campo vectorial anterior más el gradiente de f, y aquí nos queda la divergencia de A anterior y el laplaciano de f. Y queremos, en la transformación de Coulomb, queremos que esta divergencia sea igual a 0, y aquí tenemos, por lo tanto, que esta ecuación nos queda igual a 0. Entonces, si queremos que esto se cumpla, nos preguntamos si la función f satisface que su laplaciano sea igual a menos esta divergencia del potencial vectorial anterior. Vemos que esta ecuación resultante es tal cual la ecuación de Poisson, y la ecuación de Poisson tiene solución. ¿Sí? Tiene solución, pues es tal cual pues, esta triple integral de las contribuciones de esta distribución de esta función escalar de aquí de la parte derecha. Por lo tanto, vemos que existe una función f la cual genera que la divergencia del potencial resultante sea igual a 0. La pregunta es, ¿nos interesa encontrar esta función f? Pues vemos que, o sea, si queremos encontrar esta función f significa que realmente conocemos este potencial vectorial y por lo tanto, pues realmente, o sea, si ya conocemos el potencial vectorial, no hay más que hacer, ¿ok? Pues quiere decir que ya sabemos los campos electromagnéticos, ¿ok? O sea, en la calibración de Coulomb el potencial vectorial es el difícil de encontrar, si ya lo sabemos, pues no tenemos más que hacer, ¿ok? Entonces lo que quiero decir es que no es necesario encontrar la función f, lo único que es necesario es saber que existe y que por lo tanto podemos decir que esta transformación, esta calibración existe. Muy bien, entonces con la misma idea vamos ahora a aplicar esta otra calibración, es la calibración de Lorentz sin la T, o sea, este es un Lorentz, o sea, no es el mismo de la fuerza de Lorentz, ok, esto es Lorentz sin T. Y bueno, a partir de ahora ya no voy a poner aquí la etiqueta de nuevo viejo, okay, o sea, ya con el entendido de que existe una función f, la cual esta condición funciona, okay, que esta condición se da. Que la divergencia de A es igual a menos 1 cuadrada la derivada del potencial temporal del potencial escalar. Que pueden aplicar el procedimiento anterior, sustituir A y digamos A nuevo por en función de los potenciales anteriores, tanto para para A, para V, y pueden llegar a una ecuación de Poisson para la función f, ¿okay? Y significa que sí se puede aplicar esta transformación. Si ahora sustituyen esto en las ecuaciones de Maxwell anterior, chequenlo con calma, se pueden reducir a estas dos, bueno, a estas ecuaciones que, como ven, quedan mucho más simples. Primero, observen que
quedan desacopladas. O sea, la primera ecuación queda exclusivamente del potencial escalar y la segunda ecuación queda exclusivamente del potencial vectorial. Además, observen que esto es tal cual la ecuación de onda. Entonces tenemos la ecuación de onda inhomogénea. O sea, la parte inhomogénea son las fuentes. Para el caso escalar es la densidad de carga volumétrica. Para el caso vectorial es la densidad de corriente volumétrica. Se puede escribir de forma más compacta definiendo el operador D'Alembert, que es este cuadrito al cuadrado, que esto es la ecuación, básicamente la ecuación de onda. Entonces se puede escribir así de forma más compacta. Perfecto, entonces en la calibración de Lorentz, las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir como dos ecuaciones de onda inhomogéneas y quedan así de compactas, así de bonitas. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. En la siguiente sesión vamos a estudiar las soluciones para dichas ecuaciones de Maxwell en la calibración de Lorentz. Y resulta que las soluciones son estos potenciales, que se le conocen como potenciales retardados. Vean que matemáticamente pues tienen una estructura muy similar a los potenciales de los casos electrostático y magnetostático. Sin embargo, observen aquí la diferencia, que los potenciales dependen de la densidad de carga evaluados en un tiempo R. Este tiempo R se le conoce como el tiempo retardado. Nos está diciendo que vamos a evaluar las densidades, las fuentes, las vamos a evaluar en un tiempo que está tomando en cuenta lo que le toma a la información viajar desde la fuente al punto de interés. Estos son los potenciales retardados, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, hasta aquí le dejamos, nos vemos.